Bueno, entonces iniciamos. Ya el título lo tenemos. Vamos entonces a dar la pequeña definición, pues, de lo que es. Bueno, perfecto. Bueno, entonces iniciamos. Vamos entonces a colocar ahí. Voy a colocar el título por si alguien no lo tiene. Profe, Sí, cuénteme. profe, qué pena, es que resulta que me perdió el esfero rojo y yo solamente digo con rojo y acá no hay esto. Entonces, pues yo voy a escribir con lápiz que tengo que ver con rojo y yo lo arreglo después, más tarde, ¿sí, profe? Sí, listo, sí, no hay problema. De pronto, pues el lápiz siempre es primordial para las operaciones, pero bueno, no hay problema. Después, pues si tenemos el espero, pues podemos resaltar, ¿no? Resaltar lo que teníamos que resaltar, sea el título y demás. Entonces, ahí yo voy a colocar el título que es recolección y conteo de datos. Listo, recolección y conteo de datos. Ese es el título que debemos tener todos. Y, No se ve nada, y profe. vamos entonces, es que tengo, creo que aquí regálame un segundo. Sí, profe, se le ve muy borroso. Sí, tengo el desenfoque, regálame un segundo. Perfecto, ahí ya claro todo. Ahí ya. Listo, si es que Ya, tenía profe, ahí ese ya se le ve. desenfoque. Listo. Ese es el título que todos debemos tener para que de pronto se tenían la pregunta. A partir de ese título, entonces decimos que, ¿qué es la recolección y el conteo de datos? La recolección y el conteo de datos, vamos entonces a dar una pequeña definición. Entonces, o la recolección y el conteo de datos es un estudio, listo, entonces aquí vamos a colocar, es un, un estudio, ¿bien? Habíamos hablado en la clase pasada, siempre cuando hablemos de variables y demás, será un estudio entonces, ¿qué? Estadístico. Bien, un estudio estadístico que se realiza mediante encuestas, ¿listo? Y entrevistas, entre otros. Eso, entonces decimos que un estudio estadístico, bien, se realiza o como tal se utiliza, ¿sí? Para, por medio de encuestas y entrevistas, pues realizar un chequeo de los datos que tenemos, ¿listo? Esa es como una pequeña definición. Y esto es, pilas que eso entonces es el conteo, estaríamos hablando de recolección, pero ahora entonces diríamos, de pronto ahí, para que lo tengamos en cuenta, eso es recolección. Ahora, el conteo, entonces ponemos aquí, el conteo, aquí de pronto para que tengamos en cuenta que esto es recolección, ¿sí? Y el segundo entonces nos dicen que el conteo de datos se organiza en tablas que permiten, que vamos a ver las tablas de frecuencia, entonces el conteo se organiza en tablas que permiten
clasificar y resumir la información. ¿Listo? Eso sería entonces para tener en cuenta y pues con eso haríamos la introducción a lo que son tablas y en este caso tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces terminamos ahí y vamos a colocar un subtítulo que pues nos va a decir, o dice tablas de frecuencia. ¿Listo? Entonces decimos, una tabla de frecuencia representa los valores que toma o puede tomar la variable. En este caso la variable la vamos a llamar, abrimos paréntesis, x sub i. ¿Listo? Bien, entonces eso es como para tener en cuenta lo que son tablas de frecuencia o una tabla de frecuencia. Entonces podemos escribir aquí las frecuencias asociadas. ¿Listo? Ahí ponemos las frecuencias asociadas. Dos puntos. Son las siguientes. Entonces, uno es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Esa es la primera. Bueno, antes de los dos puntos yo creo que colocamos cómo es que la vamos a enunciar. Entonces, de igual forma, aquí colocamos un paréntesis. Y esa la vamos a colocar f sub i. Profe, perdón, buenos días. Es que acabé de ingresar porque mi celular no me dejaba entrar a ninguna aplicación. Entonces, para que si ya llamaste lista, porfa, me pongas. Listo, ahorita en el chat, por favor, escribe para tenerlo en cuenta. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces va un poquito la cámara y bien. Entonces, la frecuencia absoluta, ahora sí, podríamos decir que es el número de veces, ¿listo? Entonces, es el número de veces
el número de veces que aparece X sub I. Bien, esa X es como en la parte inferior derecha, o sea, es más pequeña. Entonces yo creo, bueno, el número de veces que aparece esto como tal en el resumen, bueno, en el recuento, ya vamos a ver con un ejemplo. Entonces dejémoslo ahí. Ya vamos a identificar, siempre vamos a colocar, para tener en cuenta quién es F sub I, quién es X sub I, y bueno, y así sucesivamente. Esa sería entonces la frecuencia absoluta. Iríamos con la frecuencia relativa. Bien, aquí. Lo mismo, ¿cómo la llamamos? ¿O cómo le damos las siglas de esta? Es H sub I. Y esta es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir hasta ahí de pronto para que queden al día. ¿Cuáles son las frecuencias asociadas en este caso? Cuando utilizamos una tabla de frecuencias. La primera, frecuencia absoluta. Las siglas F sub I nos dice entonces que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece. ¿Listo? En este caso, la variable X sub I. La frecuencia relativa, siglas H sub I, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Listo? Para que lo tengan ahí. La tercera sería la frecuencia absoluta acumulada. Entonces sería frecuencia absoluta acumulada. Esta la llamamos o le damos como tal F mayúscula sub I. Bien, ¿y esta qué es? Esta va a ser la suma pues aquí es la suma Listo, tengamos en cuenta que los que ingresaron ahorita, yo envío una foto pues para que ustedes vayan verificando si sí tenemos todo. Importante, tomar los apuntes y que tengamos esto en nuestro cuaderno, ¿listo? Entonces, es la suma de las frecuencias absolutas de las frecuencias absolutas. Bajar un poquitico la cámara. Creo que ahí está, listo, perfecto, ya sé. Listo, las de las frecuencias absolutas Profe, es que como que se me bajó el internet y no veo nada. No sé si podría mandar una de los foto. valores
Ya listo, ya ahorita vuelvo a hacer un recuento para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Menores o iguales a x sub i. ¿Listo? Bien, entonces me dicen que ahí para que ya nos queda solo uno. En este caso, entonces, los que se le ya voy a enviar la imagen. Yo creo que completo la última frecuencia aquí y envío para que pues puedan copiar y demás. Entonces nos dice que la frecuencia absoluta acumulada es la suma entre las frecuencias absolutas, ¿listo? De los valores, pero teniendo en cuenta que los valores menores o iguales a x sub i. Bien, ya vamos a ver vamos a dar un ejemplo, damos unos datos, los ubicamos en la tabla, hacemos la tabla, bueno, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y por último, listo, de pronto si no alcanzan a ver, ya voy a enviar la imagen, aunque yo bajo un poquito ahí ya. Y para que pues tengan esto ahí en la imagen. Nos faltaría una, que en este caso sería la frecuencia relativa acumulada. Entonces ahí. Frecuencia. Es frecuencia relativa acumulada, ¿verdad, profe? Sí, relativa acumulada. Profe, ahorita mandas la foto al grupo, ¿verdad? Sí, sí, ya termino para que todo quede completo y la envío al grupo. ¿Cómo denotamos esta h sub i? ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. H sub i. Listo. Y bueno, ¿qué es la frecuencia acumulada? En este caso, pues es el cociente entre la frecuencia acumulada aquí, es el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de datos. Listo, eso sería entonces, o todas las frecuencias que están, en este caso, asociadas. Bien, ahora sí voy a enviar la foto para que todos lo tengamos. Espérenme un segundo mientras ahí ya ustedes van. Y envío pues para que puedan verificar. Recuerden tener todo esto en el cuaderno, porque es necesario que pues en algún momento que tengamos que hacer algún chequeo, lo tengamos ahí a la mano. Profe, una pregunta. Cuénteme, Michael. ¿Esto toca subirlo a Classroom? No, señor. Hasta el momento no hay que subir absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. Profe, disculpa que hice en el final. Listo, ya vuelvo a leer entonces. Dice entonces frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de datos. ¿Listo? Ya estoy enviando la imagen. Listo, muchachos, ahí está la imagen en el grupo para que verifiquen. Y pues entonces en este momento ya podamos dar el ejemplo. ¿Listo? Ya ahí quedó, entonces para que lo tengan ahí
Muy bien. Listo, vamos a dar Profe, un qué ejemplo. pena interrumpirte, es que lo que pasa es que ahorita no hablé por lo que estabas dictando, pero tenía problemas de conexión y no pude estar en el llamado a lista. Bien, recuerden que cuando no estemos en el llamado o presentes cuando llame asistencia, lo que hacemos es escribir en el chat, yo antes de retirarme, entonces antes de retirarnos, me recuerdan, profe, yo no estuve en el llamado de asistencia, ya le escribí en el chat y pues ahí yo tomo entonces el nombre y una vez registro. No vayan a hacer lo que hacen siempre, que me hablan ahorita y al final yo pregunto quién me faltó por el llamado de asistencia, ya se habían retirado. Entonces, no, pendientes. Antes de retirarnos, me vuelven a recordar, ¿listo? Profe, ya le escribí en el chat, no olviden registrarme en la asistencia. Ya, bueno, y yo lo tengo en cuenta. ¿Listo? Profe, Bueno, ¿puede entonces, subir un poco la cámara, porfa? un poco es ahí. Gracias, profe, sí, señor. Profe, yo estaba copiando la de abajo. Bueno, la de abajo, la última nos decía que es el cociente, ¿listo? O sea, la frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de datos. Eso es la frecuencia relativa acumulada. Es el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de datos. Esa era la que estaba copiando, para que alguien me estaba diciendo. Listo, borro entonces esto, ya lo envié al grupo. Ya en el grupo usted puede verificar, si tiene ahí el celular a la mano, puede verificar que está la imagen. Bien, para que si le hizo falta algo. Voy a borrar y en este caso vamos a hacer un ejemplo donde pues veamos todo esto reflejado a partir de un ejemplo. Entonces borro y coloco ejemplo. Listo. En el ejemplo ya subo la cámara. Listo. Vamos entonces a escribir lo siguiente. Y entonces ejemplo. En el ejemplo vamos a escribir lo siguiente. Entonces digamos que se quiere estudiar quiere estudiar digamos que el número de tweets, pues como para dar el ejemplo ahí, que se publican, entonces digamos, se quiere estudiar el número de tweets diarios, El número de tweet. Ah, ya lo vi, profe, gracias, qué bien. ¿listo? Sí, diarios que publican, entonces aquí, que publican 10 estudiantes sí, 10, digamos que de grado noveno.
Profe, ¿10 no es con Z? Sí, ahí está, sino que no sé. Ahora sí ya se ve claro. 10. Bien, entonces, se quiere estudiar el número de quiz diarios que publican 10 estudiantes de grado 9. Digamos que ese es el ejemplo. Vamos a dar pues los datos que tenemos, los voy a escribir con rojo. Entonces, digamos que son los siguientes. Acá voy a hacerlos así como muy aparte, digamos acá 4. Listo, acá 3. Voy a colocar una coma. 1, 2, 4. Listo. 4, 3, 1. Y 3. Y acá 3. Perfecto. Esos son entonces los datos que tenemos. Listo, entonces, para analizar los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? O podemos coloquemos ahí de forma organizada. Para analizar los datos, los organizamos en una tabla de frecuencias. Bueno, entonces ahora sí necesitamos una reglita y para poder hacer la tabla en la que vamos a reflejar estos datos, ¿listo? Entonces utilizamos una regla, por favor, recursivo, si no tiene una regla utilizamos algo. Y ya les voy a indicar entonces cuántas filas, cuántas columnas vamos a tener. Bueno, vamos a tener en este caso 5 columnas y filas pues es la cantidad de datos que tenemos ahí. O qué números encontramos ahí. Encontramos el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que en total 5 con cada uno de los totales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer. Entonces en este caso comenzamos desde aquí para hacer la tablita. Dejémoslo de 2, entonces 1, 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en total entonces 5 a este lado. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Ya trabajo las líneas, lo estoy como dividiendo ahí para que... Profe, digamos que de vertical la hacemos de a 3 cuadros o 4 y horizontal como de a cuántos. Bien, en este caso, entonces ya voy a cruzar las líneas para que identifiquen de una vez cuántos son en total. ¿Listo? Entonces digamos que acá, listo, en horizontal, en total 5, aquí. Bien, estos son 5. Y así, en vertical, son 1, 2, 3, 4 y 5 también. ¿Listo? Aquí para... Creo que me quedó ahí. Bueno, ustedes utilizan ahí una reglita para que les quede mucho mejor. Entonces, para hacerlo bien. O sea, ese es el cuadro que queremos tener.
En ese cuadrito, después de hacerlo, vamos a colocar lo siguiente. Entonces vamos a colocar quién es X sub I, y entonces vamos a aclarar quién es X sub I ahora sí, en el puntualizado en el ejercicio. X sub I, ¿quién es? Esos son los datos que encontramos, en este caso, pues, o el número de tweets. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver en qué números encontramos en esos datos. Encontramos el 1, el 2, el 3 y el 4. No importa que se repita. Entonces, ese es X sub I. Entonces aquí encontramos el 1, el 2, el 3 y el 4. Listo, no importa que se repitan. Miren entonces que ahí el 1 se repite 2 veces, ¿sí? De igual forma el 2, no, el 2 sí lo encontramos una vez, pero no importa. El 3 se repite, el 4 también se repite, pero no importa. Esos son los números que encontramos ahí en nuestro grupo de datos. Luego entonces seguiría F sub I, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces aquí, F sub I. ¿Listo? Esa es la frecuencia absoluta. Y entonces nos decían que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece X sub I. Entonces, podríamos decir, el 1, ¿cuántas veces aparece? ¿Quién me puede decir ahí verificando los datos? 2 veces, 2 veces. Listo, entonces colocamos acá 2. ¿El 2 cuántas veces aparece? Una vez, una vez. Una vez. ¿El 3? 3 veces. 2 veces. ¿Y el 4? 4, 3 3. veces. 3 veces, 3 veces, 3 veces. 3 veces. Listo. Entonces miren que esa es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que aparece X sub I, o sea, el dato. Luego vamos a colocar ¿Me entonces puedes bajar la cámara, por favor? la frecuencia relativa. Ahí está, listo, perfecto. La frecuencia relativa, o sea, H sub I. Aquí. H sub I. Entonces nos dicen que la frecuencia relativa es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? F sub I, sobre el número total de datos. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuál es el Por el número momento, 2 datos. 2 datos. Listo, entonces voy a expresarlo, lo podemos expresar de varias formas, ¿no? Lo podemos expresar como número decimal, ¿sí? Número fraccionario. ¿Listo? O sea, lo voy a expresar como lo que nos dice la definición. Entonces, en este caso, nos dicen que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Ya no sabían, ya lo mencionamos, 10 en total. ¿Por qué? Pues contamos la cantidad de datos. 2, 4, 6, 8, 10 datos en total. ¿Qué hacemos entonces? El cociente, la división, que lo podemos expresar como 2 sobre 10. ¿Listo? Miren. La frecuencia absoluta dividido en el número total de datos, que es 10. Lo mismo en esto, entonces sería 1 sobre 10. Esto igual 3 sobre 10. Y lo mismo acá, 3 sobre 10. Así lo podemos expresar, o podríamos en este caso expresarlo ya hallando el cociente. O sea, 2 dividido en 10, ¿cuánto nos da? 1 dividido en 10, ¿cuánto nos da? 3 dividido en 10, y así con cada uno. Pero bueno, lo expreso como tal, como nos lo da la definición. Listo, la siguiente sería, entonces, la frecuencia absoluta acumulada. O sea, F mayúscula sub I. ¿Listo? Entonces, ¿ese qué nos decía? ¿Qué nos decía eso? Que la suma de las frecuencias absolutas, entonces significa, creo que sumar los de H, o si no sería los otros.
Listo, nos dicen sí que es la suma, ¿no? Pero ¿de qué? De las frecuencias absolutas. Pilas y recordemos, ¿no? Si no recordamos, vemos ahí en las definiciones que dimos al principio para poder identificar entre frecuencia absoluta es esto, ¿no? Pero algo supremamente importante, nos decía que era listo, la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí? El primero, pues simplemente colocamos entonces la frecuencia absoluta. 2, porque no hay uno anterior, ¿no? O sea, en ese caso es igual, el valor igual. Pero en el siguiente, sí, miren lo que va a suceder. Entonces, el valor menor más el mismo. Entonces, en este caso, Sería 2. 2 más 1 y sería igual a ¿qué? Porque pilas, el menor más el que estamos sería entonces 3. ¿Listo? Y lo mismo con el siguiente. Entonces, 3, o sea, el anterior más el mismo. Entonces, el anterior, ¿cuánto fue? 3. 3 Más más 3 igual a 6. 3 aparece. Ah, pero pilas porque aquí creo que cometimos un error. Y aquí mientras iba a sumar, el 3 ¿cuántas veces, o la frecuencia absoluta cuánto es? 4 veces. 4 veces, sí, perfecto. Aquí hay un error. Esto es 4. ¿Por qué? Profe, ¿por qué está cambiando eso? Porque es que aparece 4 veces en los datos. Nadie me había dicho. Listo, entonces aquí. Más Profe, yo sí le dije. Sí, uy, no, qué pena. Qué pena porque no tomé en cuenta el comentario. Listo, pero bien los que identificaron. La próxima, el que identifique, de pronto si colocamos un valor que esté o estemos equivocados, pues por favor nos dice, porque si no seguimos con eso y grave. Menos mal aquí lo podemos modificar fácil y rápido. Entonces, miren, aquí la frecuencia absoluta o la cantidad de veces que aparecía el 3 era 4, no 3. Por esa razón, entonces queda 3 más 4 igual pues a 7. O sea que el otro, ¿cómo quedaría? Y abajo también queda igual. Quedaría Abajo queda entonces igual. 7 más 3. 7 más 3, sí. Igual, ¿a cuánto? Listo. Esa sería entonces la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Un momento. Y iríamos entonces Profe, qué ahora. pena, la última me perdí. ¿Se perdió? ¿Por qué a 7, profe? Sí, señora, ahí fue donde me perdí porque dio 7. Porque suma el 4 y el 3. Ah, sí, aquí es porque 3 más 4, pues nos da 7. ¿Y por qué nos da 7? Porque es la anterior, que es 3, más la misma que es No, 4. la de abajito, profe. La de abajo, la anterior Sí, es la 7. última, Esa, profe. porque dio 7. La anterior es 7, más la misma que es 3, y pues nos da 10. Recuerden que la anterior... Profe, yo tengo una pregunta. Ah, o sea, es decir, usted bajó el número de la tercera. Claro, porque es que miren que es de la tercera, ¿cuánto nos dio igual? 7. Entonces, dejamos el mismo más el que estamos tratando, que es 3, y lo sumamos. Por eso es igual que todas, ¿no? Miren que cada una, por ejemplo, si estamos hablando del 2, pues miren que es, la anterior, ¿cuánto era? 2, más la frecuencia absoluta es 1, y nos da lo mismo acá. Si estamos tratando esta, ¿sí? Entonces es el anterior, que es 3, más la frecuencia absoluta del mismo, 4, y nos da 7. Y así con todos si tuviéramos muchos datos. Por ahí creo que Michael tenía una pregunta. Sí, profe. Profe, es que Bueno. yo me perdí. Que nos da 2/10 o 1/10. Ah, bueno, tengamos en cuenta que por eso dimos la definición. Recuerden entonces, Michael, la definición de frecuencia relativa. ¿Cuál era la definición de frecuencia relativa? Léamela ahí. Yo se la leo, profe. Frecuencia relativa, ¿cierto? Sí. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Listo, entonces ahí está la respuesta, Michael. Como la Michael. En este caso, la frecuencia absoluta ya la tenemos. ¿Listo? Que es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces, para hallarla, pues el cociente, quiere decir el cociente, la división también. Dicho en otras palabras.
2, entonces la frecuencia absoluta del 1 es 2. Entonces en el numerador va el 2. Y en el denominador es el número total de datos. El número total de datos, Michael, ¿cómo lo identificamos o cómo podemos descifrarlo? Pues, ¿sí? Contando cuántos datos tenemos. 2, 4, 6, 8 y 10 datos en total. Eso es. Muchas gracias. Muy amable. ¿Listo? Bien, ya vamos entonces al último. Entonces, el último sería la frecuencia relativa acumulada, o sea, H sub I. Ese H sub I, alguien que leamos la definición. A ver, de pronto si alguien me dice, profesor, así da Yo, tal. profe, yo se la leo. A ver, Es el cociente, la frecuencia acumulada y el número total de datos. listo, entonces, ¿y cómo quedaría entonces eso? Pilas porque entonces sería de la frecuencia absoluta, ¿sí? Digamos que la frecuencia absoluta acumulada, o sea, el anterior. Entonces, en este caso tendríamos, o sea, son estos valores, o el cociente, o sea, que este número que nos dio acá va a ir ¿en dónde? En el numerador. ¿Listo? Y se divide en cuanto en el número total de datos, que sería algo similar que esto, o sea, vamos. Entonces, ¿cómo quedaría aquí el primero? 5. 5, ¿por qué? Ah, no, espere. ¿Puede volver a explicar eso para entender mejor? Listo, sí. Nos dicen pilas que, o sea, nos tenemos que guiar desde la definición. En la definición nos dicen qué valores debemos tomar, ¿sí? Y ubicarlos, uno en el numerador y otro en el denominador. Ya sabemos que el denominador de todos ellos, pues es el número total de datos. Entonces, pues, ¿cuál es el número total de datos? Ya lo sabemos, ¿cierto? En este caso es... Es 2, 3, 7 y 10. Ah, no. No, Sí, eso. número total de Y datos. acá abajo sería 10. 10. 10. Entonces, en este caso, aquí ya tendríamos todos estos o el denominador de cada uno de ellos, que esto es 10, esto es 10, esto es 10 y esto es 10. Nos faltaría el numerador. Entonces lo que hay que hacer es ponerle F, ¿sí? Es F sub I, que es la que frecuencia absoluta acumulada. O sea que en este caso aquí arriba iría 2, 2, aquí iría 3, 3, aquí iría 7 7 y y 10. aquí iría 10. ¿Listo? Ah, pues, está fácil. Es que como se había Es que dicho miren, que se sí. dividía, yo ya lo estaba dividiendo. Ah, no, pues claro, es que miren que ahí en las definiciones nos hablan de un cociente. Cuando nos hablan del cociente, yo sé que a veces se duda qué es lo que debemos hacer. No, recuerden que el cociente es una división, o sea, se divide o se puede expresar. En este caso yo los estoy expresando únicamente, porque podemos darlo así o de una vez dividir, como decía Sara. Entonces aquí 2 dividido en 10 nos da o nos daría 0.2, ¿sí? Lo mismo, 3 dividido en 10, 0.3 y así sucesivamente. También lo podríamos expresar por medio de porcentajes, pero bueno, así estaría bien por ahora. ¿Listo? Ese sería el ejemplo. Entonces miren que las tablas de, una tabla de frecuencia que es esto que estamos viendo aquí, nos ayuda a resumir, ¿sí? Y de pronto no tener un montón de información. Esto nos ayuda como a resumir o ver los datos de una manera mucho más organizada. ¿Listo? Eso es lo que nos permite entonces la tabla de frecuencias. Preguntas ahora sí. Preguntas, profe, yo no sé de dónde salió. Preguntas, para abordarlas de una vez muy puntuales. Preguntas o dudas mientras van ahí tomando apuntes, aunque ya lo voy a enviar. Profe, o sea, en la frecuencia esa de la F, la segunda F, se pone el resultado que nos dio en el anterior, ¿sí? Sí, en este caso lo que hacemos. Aquí lo que hacemos, pues el primero Profe. siempre va a tener la misma frecuencia absoluta. O sea, sí, por eso tiene el mismo 2, porque no hay una anterior a él. ¿Listo? Entonces, por eso aparece 2. Pero ya en el siguiente, entonces se coloca la frecuencia absoluta, ¿sí? Del anterior, ¿sí? Acá, entonces miren que el 2 aparece acá, más la frecuencia absoluta de él mismo. Por eso entonces se le suma 1. Y así con todos. Entonces aquí, el valor que nos da acá, 3,
se le suma la frecuencia absoluta del mismo, 4, y lo mismo con otro, y podemos seguir ahí según la cantidad de datos que tengamos. Gracias, profe. O sea, siempre, muchachos, vamos a encontrar este orden en una tabla de frecuencias. No que diga que primero va uno, el otro, no. Siempre vamos a encontrar el mismo orden. Entonces sabemos que acá son los X sub D, son los datos que aparecen. ¿Sí? En este caso tenemos números, entonces los números que tenemos en nuestros datos es el 1, el 2, el 3 y el 4. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite ese dato o ese número. El 1 se repite 2 veces, el 2 una vez, el 3 4 veces, el 4 3 veces. Entonces ahí hay que tomar en cuenta eso. Luego, entonces vemos a partir de eso, que podemos hallar el cociente, lo expresamos como una fracción, la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Entonces, el número total de datos hasta lo podemos colocar aquí, porque de pronto para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, el número total de datos, déjenme un segundo mientras, lo colocamos abajo, coloquémoslo abajo, que nos lo da la frecuencia absoluta. Entonces, aquí colocamos. Acá el total, miras, este total va a estar dirigido al total de datos, al número total de datos. ¿Quién nos da el número total de datos? La frecuencia absoluta. Si sumamos esto, y esto nos va a dar 10. Entonces ahí lo podemos colocar, para que lo tengan ustedes en cuenta. 10 sobre 10, ¿no? No, el número total de datos es 10, porque es la cantidad de datos que tenemos en el momento. No, profe, la otra. Ah, no, porque pilas. En este caso, ya, o sea, esto es como para dar el número total de datos, ¿sí? Más no ya para seguir haciendo el proceso, no, es el número, o sea, la cantidad de datos que tenemos. Si quieren, Bueno, profe, qué pena. lo voy a escribir de pronto aquí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que quede como y de pronto se vayan a confundir. Ahí, entonces, número total de datos. Listo, entonces aquí. Número total de datos, para que lo tengan en cuenta ahí. Y ahora sí, pues sería 10, ¿no? Que como mejorcito ahí. Como, no. Que como el recuadro. Listo. Bueno, entonces ya con ese ejemplo, pues miren que ya podemos entonces organizar en una tabla de frecuencias, pues a partir de, miren que es una situación específica o una situación que podemos ahí tomar entonces en cuenta, no sé, el número de fotos que se tomó un día en una actividad, en una salida. Sí, aquí yo, bueno, hablé de tweets, pero bueno. Vamos a entonces hacer un ejercicio para que ustedes lo hagan seguido, pues, de la explicación y las instrucciones, cada una de las definiciones de las frecuencias que se presentan. Entonces, vamos a colocar ahí, después de copiar esto, ya lo voy a enviar al grupo. Voy a enviarlo al grupo para que esté todo ahí. Y vamos entonces a colocar ejercicio. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿listo? Listo, ya estoy enviando la imagen. Bueno, entonces coloquemos ahí ejercicio. La imagen ya quedó ahí en el grupo. Borro
Vamos entonces aquí. Sigan o guíense pues del ejemplo para que pues lo puedan hacer de una manera organizada y no se me vayan a perder. Tengamos en cuenta que al principio pues cuando hablamos f sub i, pues muchos, ¿qué era lo que dice eso? Frecuencia que de todas las frecuencias o bueno de estas 4 frecuencias, entonces mientras se van familiarizando, ¿sí? Pues pueden revisar sus apuntes, en sus apuntes pueden verificar qué es f sub i, f minúscula sub i, que encontramos minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, pero bueno. Vamos entonces, les voy a dar, yo creo que más que la situación, un grupo de datos. ¿Listo? Entonces, ejercicio. Y el conjunto de datos va a ser el siguiente. Entonces aquí tenemos el 10, el 11, listo, y acá colocamos el 10. Rojo con rojo para que se distinga. Bien, con ese número o conjunto de datos, esos números. Listo, muchachos, con esos números, entonces vamos a hacer la tablita de frecuencias donde aparezcan los datos, frecuencia absoluta, listo, la relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. Bien, o sea, la misma tablita que hicimos aquí para poder entonces sacar el análisis. Ese sería el ejercicio, muchachos, para que en este momento pues lo puedan desarrollar, de igual forma como hicimos el ejemplo. Miren que en este caso no se contextual o no se da una situación específica, pero lo podríamos hacer. Entonces aquí podría yo decir, listo, en el salón, en el grado noveno, se muestra a continuación la cantidad de fotos, ¿sí? Que se tomó en la actividad o en una izada de bandera. ¿Listo? Profe, una pregunta. Lindsay, cuéntame. ¿Me podría recordar qué se hace en el cuadro 2 en donde estaba la F y la I? F minúscula. Es que no escucho muy bien. ¿Que dónde estaba qué? ¿Qué se hacía en el cuadro 2 en donde estaba la F minúscula y la I? Pilas, recuerden que F sub i es la frecuencia absoluta, dicho de otras palabras, es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Sí? Entonces, usted revisa. Entonces, aquí obviamente siempre va a colocar. ¿Lindsay, señora? Ya entendí, profe, gracias. Sí, o sea, eso es dicho en otras palabras, o porque a veces es dependiendo de las palabras o como nos lo expresan, ¿sí? O como lo encontramos. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces, si usted va a colocar en el orden de menor a mayor, el menor es 10, entonces pues busquemos. Aquí colocamos el 10, ¿cuántas veces se repite el 10? Y esa va a ser la frecuencia absoluta. Y lo coloca acá. Y así con cada uno de ellos. ¿Cómo es que se llama ese tema, profe? Estos son tipos de frecuencia, o a nivel general, sí, que estábamos, pues los tipos de frecuencia. Que eso era, pues por eso nombramos tipos de variables, bueno,
como tal el conteo y registro de datos. Profe, si está el 11, ¿volvemos a poner el 11 o no? Donde toca lo de los datos. Recuerden que simplemente registramos los datos que se presentan, ¿no? Entonces, si tenemos el 10 en X sub I, simplemente es el dato, o sea, el 10. Pero en la frecuencia absoluta sí registramos cuántas veces es que se repite ese dato. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya voy a registrar a los que hicieron falta por el llamado de asistencia. Creo que dejo la grabación hasta aquí. Listo, ya debemos estar trabajando cada uno en el ejercicio.